Buenas noches, queridos y amables televidentes. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su programa, ni más ni menos. Hoy dentro de la justicia, con ustedes Chesnel Calcaño. Y en el día de hoy tenemos un invitado especial, el cual pues para nosotros es un placer que esté por acá. Una persona que tiene mucho tiempo en la administración pública y que más que nada tiene un conocimiento vasto sobre muchas áreas del derecho. Y de alguna manera se ha dedicado también a impartir docencia en distintas áreas sobre teoría del derecho, teoría del delito, y pues podemos decir que dentro de la judicatura, no por el aprecio que le tengo y el respeto, pues es uno, a mi juicio, de las personas que más maneja lo que son estos temas de teoría del delito, teoría del derecho, y pues el derecho en general propiamente dicho. Estamos hablando de una persona que pasó por la defensa pública, no solo como investigador, defensor público, y ahora es juez en la judicatura, pero en el día de hoy no nos va a hablar ni como juez, ni como defensor público, ni como investigador, sino simplemente como un estudioso del derecho, y nos va a dar algunas opiniones que son más que nada opiniones en el ámbito académico. ¿Sobre qué tema? Bueno, sobre un tema que está en este momento copando la opinión en la República Dominicana nuevamente, porque no es un tema nuevo, es un tema de esas leyes que se le imponen al legislador dominicano a poner vamos a decir, en funcionamiento después de la Constitución del año 2010. Estamos hablando nada más y nada menos que la ley de extinción de dominio, que se está discutiendo en estos días nuevamente, luego que se había cesado esa discusión. Una ley muy controversial, y vamos a conocer en la noche de hoy, vamos a decir, algunos aspectos del por qué la misma es controversial y cuáles son los elementos que llevan a desconfiar a algunos sectores sobre esta legislación, pero también hablar sobre qué trae esa legislación y por qué nace esa legislación también, porque sabemos que las leyes nacen de las necesidades sociales. Entonces hay que ver qué necesidad pudo ver el legislador a nivel internacional, porque aquí todavía no la tenemos, para entender que eso es una necesidad para los países. Le damos las buenas noches al amigo, vamos a decir así, abogado primero y luego juez, Ángel Caraballo. Buenas noches, Ángel. Muchas gracias, Chesnel. Un placer de estar compartiendo contigo en este ámbito, en este plano de discusión en el que vamos a estar tratando lo relativo a, como tú has mencionado, las controversias que existen con respecto a la ley de extinción de dominio. Esta era una reunión que quizá ya tenía que haberse dado tiempo atrás, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es una realidad. Ángel, como te digo, para mí un placer, y bueno, luego de mucho tiempo, teníamos mucho tiempo desconectados realmente, pero qué bueno volverte a ver. Y yo creo que la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos, Ángel, ¿es la ley de extinción de dominio una ley orgánica o una ley ordinaria? ¿Y por qué es una u otra? ¿Y cuál sería, extendiendo la pregunta, las implicaciones que lleva el hecho de que sea o una ley orgánica o una ley ordinaria? Bueno, Chandler, evidentemente es una de las preguntas que sí, que son de principal atractivo cuando estamos tocando este tipo de temas, porque realmente tiene distintas implicaciones de acuerdo a lo que pudiera ser una u otra. Como se trata de una ley orgánica, ya te estoy contestando un poco la pregunta, tiene para sí reservado el regular algunos temas que la Constitución considera especialmente importantes, que tienen que ver con lo que son las libertades individuales. La ley de extinción de dominio, tratándose de una ley que tiene este tipo de características, sirve en un sentido como, digámoslo así, un puente entre lo que son las leyes ordinarias y la Constitución de la República Dominicana. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración también que no solamente se considera como una ley orgánica porque pueda tratar acerca de lo que son ciertos tipos de derechos fundamentales o libertades públicas que se consideren como especialmente importantes, que tienen reserva
para ser reguladas por dichas leyes, sino también porque tienen estatutos relativos a lo que es las competencias, es decir, la manera en que cierto tipo de libertades pueden ser restringidas y pueden ser llevadas ante una jurisdicción. Es decir, tenemos una ley de extinción de dominio que no se limita a tener dentro de su contenido lo que son las clásicas normas de sí o no, sino que también es una ley que contiene principios, es una ley que contiene una serie de prerrogativas que tienen una distinción con respecto a lo que son las leyes ordinarias. Fíjate, Chesnel, que una de las cosas que hace la ley de extinción de dominio es la de establecer un cierto tipo de competencia que no es, digámoslo así, ni penal ni administrativo, aunque en la ley que se encuentra en el Congreso existe, y es una de las controversias, existe el tema de que los tribunales que se han designado para conocer de esta materia son tribunales que son de índole penal, como los tribunales colegiados, los tribunales de instrucción, las cortes de apelaciones en materia penal y la Suprema Corte de Justicia. Cuando hacemos una comparación con lo que es el proyecto que tenemos en el Congreso y leyes que ya son más, tienen más tiempo vigente, como son la ley de extinción de dominio colombiana, nos damos cuenta que la ley de extinción de dominio colombiana sí tiene una jurisdicción que pudiera ser considerada totalmente independiente a lo que es la justicia penal, cumpliéndose así con una de las finalidades que tienen este tipo de leyes de extinción de dominio, de que la ley de extinción de dominio sea autónoma. Es decir, hay un principio que la rige, que es el principio de autonomía, que implica que aunque existan ciertas características administrativas, ciertas características, digámoslo así, penales, la ley de extinción de dominio sí tiene una autonomía con respecto a estas dos materias. No sé si hasta ahí... Entonces, hay un tema que me llama mucho la atención con eso, ese híbrido que, vamos a decirlo así, es un híbrido en un sentido, pero niega la composición que tiene. Y digo que niega la composición que tiene porque en un momento las características de la aplicación de la ley tienen implicaciones de alguna manera o deriva de una consecuencia penal, porque aunque, vamos a decir, no se investiga a fondo el hecho de la ocurrencia de un ilícito, pero se parte sobre la presunción de un ilícito. Tanto así que hay una configuración en la ley de ciertos parámetros, vamos a decir, delictivos que van a ser perseguidos, y aquellos que no están enunciados ahí, pues se entiende que no pueden ser perseguidos por esa ley. Pero entonces me llama la atención, Ángel. Tenemos un principio constitucional que es el del juez natural, que muy bien tú sabes cómo surge y por qué surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no estaríamos nosotros constituyendo un tribunal, ¿sí? Y estaríamos rompiendo una de las características del juez natural, que es que el tribunal esté preconstituido antes de la ocurrencia del hecho, vamos a decir, ilícito, porque independientemente se está partiendo de la ocurrencia de un ilícito. Sí, te entiendo perfectamente. Fíjate que especialmente ese ha sido uno de los conflictos que se han presentado entre los juristas dominicanos, el entender si en esta parte específicamente no hay un rompimiento, como tú estableces, con lo que es el principio de juez natural. Pero vamos a decirlo de la siguiente manera: en teoría del derecho, teoría general del derecho, tocamos los temas relativos a lo que son las colisiones de principios. Pero en este caso no se pudiera hablar de una colisión de principios clásica, sino que... ¿Me escuchas, Channel? Sí, te escucho muy bien. Ok, sino que tendríamos que estar hablando de que los principios dentro de sí abarcan, tienen una textura distinta a lo que son las reglas que estamos acostumbrados a conocer. Nosotros estamos acostumbrados a verificar reglas como la del homicidio, que refieren una conducta y refieren una sanción basándose en el esquema clásico kelseniano. Sin embargo, cuando tocamos lo que son los principios por su textura abierta, tienen la posibilidad de brindar un mayor rejuego ante lo que podría suponerse como conflictos, tanto entre los mismos principios como los conflictos que suceden por debajo en el ámbito de las reglas. ¿Por qué te digo esto? Porque pudiese entenderse que cuando la ley de extinción de dominio establece un principio de autonomía que lo recoge en
en la parte principialista de dicha ley, es decir, la parte inicial, cuando se están haciendo las definiciones y se están prescribiendo los principios. Este principio de autonomía busca lo siguiente, y por eso es especialmente importante que exista este principio dentro de dicha ley. Mira, el derecho penal económico tiene la característica de que suele haber una vinculación entre lo que es la materia administrativa y lo que es la materia penal, discutiéndose por mucho tiempo si debe existir un derecho penal económico y si no, simplemente esas conductas deberían ser trabajadas por los tribunales administrativos. La decisión ha sido que, o sea, por la doctrina, de asumir de que efectivamente existe un derecho penal económico que debe referir entonces esta conexidad que existe entre la materia administrativa y la materia penal. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si tú te fijas, tú mismo has mencionado que entre las situaciones o las circunstancias que dan lugar a la persecución por extinción de dominio es la existencia de acciones que son ilícitas y que pueden ser ilícitas tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. Entonces, lo que se busca con este principio de autonomía es que los mismos tribunales que ya han conocido de un caso en materia penal o en materia administrativa, le han dado una solución y que frente a esa solución se va a iniciar una persecución relativa a lo que es la extinción de dominio, no sean esos mismos tribunales los que vayan a conocer lo relativo al decomiso que se buscaría lograr a través del proceso que establece la ley de extinción de dominio. Te lo explico de otra manera. Tú tienes una ley, tenemos en nuestro ordenamiento diversas leyes tributarias que refieren una serie de conductas que pueden ser sancionables, en materia tributaria, en materia administrativa. Por ejemplo, el tema de la evasión de impuestos. Cuando se conoce un proceso de evasión de impuestos y surge una decisión a partir de ese proceso y se hace por medio de una decisión declarativa, se declara que determinado ciudadano ha cometido una acción ilícita, en este caso la evasión de impuestos, y se le declara como evasor de impuestos, existe entonces, posterior a eso, el proceso que se va a llevar a través de la ley de extinción de dominio, que va a procurar que esos bienes que se han conseguido a través de esa evasión de impuestos y que pudiesen haber cambiado de manos, se pudiesen haber transformado, como refiere la misma ley, debe entonces extinguirse el dominio que tiene esa persona sobre esos bienes y restituirse esos bienes a su digámoslo así, progenitor primario, que es el Estado dominicano. Entonces, ¿no te parece lógico a ti que si ese tribunal en sus funciones administrativas ya dictó una decisión que a través de una decisión declarativa que ha declarado que una persona puede ser considerada como evasor de impuestos, ¿no parece lógico entonces que ese mismo tribunal no pueda conocer acerca de lo que es el proceso relativo a la extinción de dominio, sino que tenga que conocerlo una jurisdicción establecida previamente, pero distinta a la misma? ¿No te parece lógico eso? Bueno, sería, pero ahí entonces tendríamos que hablar que sería en primer elemento, y tú sabes que la ley también lo lleva, el hecho de que pueda verse al pasado con la ley. Entonces ahí estaríamos violando ese principio de juez natural. Ese es el primer elemento con respecto a una parte. Pero otro elemento, si a ti la ley también lo permite, y es uno de los elementos que ha traído muchos choques donde se está aplicando, que tenemos en referente de Colombia, si a ti entonces el tribunal declara que tú no has, en este caso por ejemplo, vamos a poner delitos aduanales, que tú realmente, a ti no se te puede imputar de que tú has evadido impuestos aduanales, que sabes que por el tema de cómo se da los delitos aduanales, pues va por la vía penal, que hay consecuencias administrativas, pero también hay consecuencias penales por el tema de los delitos aduanales. Entonces, un tribunal penal te dice, tú no has configurado, no has comprometido tu responsabilidad, y que luego entonces el mismo Ministerio Público, aunque se coloque un fiscal especial, pero sigue siendo parte del Ministerio Público, entonces te persiga a ti sobre la base de que tú tienes unos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita, sobre la base de lo que él piensa, porque ya un tribunal dijo que no es así, porque sobre la base de lo que tú me estás diciendo, es lo mismo que pasa ahora con el lavado de activos. Tú tienes un delito principal, el lavado de activos como delito secundario,
inmediatamente, si se puede determinar es decir, hacer una trazabilidad, porque algo que también es una crítica, que no sé si estuviste viendo el artículo de Miguel Díaz esta semana, de que hay un tema con la trazabilidad, es decir, establecer que de manera cierta se dio un ilícito, de ese ilícito hay un dinero que tiene procedencia ilícita y que ese dinero realmente se lavó, es decir, que se llegó ese dinero a lavar. Pero entonces piensa tú que no ha habido, es decir, no ha habido por parte de un tribunal penal una sentencia, o que tenga la posibilidad, vamos a decir, el investigador, es decir, bueno, yo me voy a ir directamente a la extinción de dominio porque yo entiendo sobre la base de lo que yo he investigado que realmente hay una ilicitud. Pero la ley... Vamos a dividir esa parte, vamos a tratar ese temita por parte porque es bastante interesante. Fíjate que específicamente, qué bueno que tú traes el tema de la ley de lavado de activos, porque este tema de la ley de lavado de activos, que hasta el sol de hoy se sigue suscitando la discusión sobre si existe la necesidad de que haya un delito principal y que entonces el delito de lavado de activos sea un delito secundario, o si pudiera tratarse el lavado de activos como un delito autónomo. Tú sabes que por cuestiones laborales no te puedo fijar el criterio aquí, pero vamos a utilizar ese mismo ejemplo para fijar lo que sucede con la ley de extinción de dominio. Mira, mientras en el lavado de activos existe discusión sobre ese tema en particular, la ley de extinción de dominio no te da esa misma escala de grises. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio te plantea la posibilidad de que se persiga el hecho, se procure la extinción de dominio por haberse cometido anteriormente un ilícito penal, pero también te brinda la posibilidad que dentro de los tribunales que vayan a conocer sobre la extinción de dominio, aunque no haya sido probado en otro tribunal esa acción ilícita, dentro de ese mismo tribunal entonces exista la carga para el órgano acusador de demostrar si esa acción ilícita ha ocurrido o no. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El hecho de que exista la necesidad de que haya una acción ilícita previa no quita la posibilidad que tiene el tribunal ya conformado por la ley, que donde se ha establecido la competencia, no quita la posibilidad de que este tribunal pueda determinar la ilicitud él. Ahora bien, si ya un tribunal apoderado de la persecución penal de un ilícito, de un presunto ilícito, ha declarado que ese ilícito no se ha cometido o no puede comprobarse, inmediatamente se cierra la posibilidad de que en los tribunales con competencia para conocer de la extinción de dominio pueda apoderarse lo que sea relativo a la extinción del dominio sobre los bienes que pudieran haber existido con respecto a este presunto ilícito penal. ¿Por qué? Simple, el double jeopardy. O sea, ya con relación a la demostración de que existe o no existe un ilícito, ya la demostración de que ese ilícito no existe adquiere la calidad de cosa juzgada. En el momento en que la jurisdicción correspondiente dice, no, mira, las investigaciones que realizó el Ministerio Público como órgano investigador no han podido ser sostenidas con lo que son los elementos probatorios que se han presentado, todos estos elementos probatorios que se han presentado no tienen la fuerza suficiente para destruir la presunción de inocencia de una persona. Cuando eso acontece, el órgano acusador no puede pretender llevarle al tribunal creado por la ley de extinción de dominio, llevarle a la competencia de ese tribunal, apoderarlo de un proceso para extinguir el dominio sobre bienes que tengan relación a esa investigación que ya ha sido llevada en otro tribunal, porque entonces estaríamos ante una franca violación de lo que es el principio de non bis in idem. Es decir, hay un doble jeopardy. Entonces, hay un tema con respecto a eso que también me llama la atención, que podría entonces el órgano acusador decir, yo me voy para la jurisdicción especial para que esa jurisdicción, que no es penal ni civil, es decir, que no es penal ni civil, no se sabe qué es como... No, un híbrido, lo que tú has dicho, o sea, una jurisdicción autónoma que participa de ambas características, de características administrativas y características penales. Para mí, y esta es mi opinión, se ha querido establecer que no es ni una cosa ni la otra, simple y llanamente, para no suscribir los principios del derecho penal, que son principios muy tuteladores de derecho, y decir, bueno, que aquí estamos juzgando la cosa, la procedencia de la cosa y no a la persona. Por ende,
No, tenemos nosotros que hablar de esos principios. Espérate, hay un tema, porque es que, o sea, es un principio general del derecho que todo hecho que se alegue en justicia tiene que ser demostrado. Y si usted está alegando que una conducta que supuestamente es ilícita ha procreado una serie de bienes que entonces, en consecuencia, tienen un origen ilícito, lo primero que usted tiene que demostrarle a ese tribunal es el tema de la ilicitud de la conducta primaria. Si usted no puede comprobar la ilicitud de la conducta primaria ante este tribunal, entonces evidentemente usted no podrá lograr la extinción del dominio sobre los bienes en esa instancia. Entonces te digo esto porque aquí participan, no te quiero decir que no es una cosa ni la otra, es que participan principios como en todos los casos, como en todos los tipos del derecho penal económico, participan características del derecho administrativo y participan características del derecho penal. Entonces, ¿qué sucede? Existen ciertos principios en materia probatoria, y tú lo podrás verificar del análisis de la ley, que en ningún lugar de la ley se han reducido. O sea, hay principios probatorios que tienen que ser, que tienen que hacerse valer en esta jurisdicción. Por ejemplo, carga de la prueba, el estándar de certeza para la comprobación de la acción ilícita. Esos son principios que deben ser cumplidos dentro de esta jurisdicción, aun cuando no se haya llevado directamente a una jurisdicción penal. No sé si tú me entiendes esa parte sí, ahí. O sea, claro que sí. Ahora, hay un tema con respecto a, vamos a decir, el seguimiento que se le da a la verificación, vamos a decir, de la obtención de un bien ilícito. Entiéndase, el hecho del el tercero adquiriente de buena fe, que se utiliza mucho en el derecho inmobiliario. Sí, y yo estaba viendo algunos ejemplos en Colombia donde hay personas que, porque se ha sabido de que en un hotel narcotraficantes o personas tratantes o personas que trataban personas utilizaban las habitaciones para la comisión del hecho ilícito, el tribunal le extinguió el dominio de esos bienes, porque el tribunal le está exigiendo a él que él debió tener una conducta hacia la verificación de quién era la persona que estaban, vamos a decir, tomando ese lugar. Entonces, en ese sentido, ¿no entiendes tú que podría la ley establecer una discrecionalidad? Porque en principio, el hecho de que un bien que ya tiene un título que tiene, vamos a decir, fe pública, esté discutiéndose en un tribunal, es porque ya tú estás partiendo de que hay una ilicitud en ese certificado de título, en la obtención del mismo. No, porque mira lo que pasa, fíjate lo que pasa es que las leyes de extinción de dominio, porque todas las leyes de extinción de dominio, tanto la que está en el Congreso Dominicano como la ley colombiana, como la que existen en otros países latinoamericanos, surgen de lo que es una ley, digámoslo así, modelo. Una ley marco, como el Código Procesal Penal. Exacto, como el Código Procesal Penal, que surge de un código modelo. Todas las leyes latinoamericanas de dominio surgen de una ley modelo de extinción de dominio. Entonces, esa ley modelo de extinción de dominio refiere dos posibilidades con relación a los bienes. Por ejemplo, que los bienes por su origen tengan un origen ilícito, y que los bienes, la segunda situación, por su finalidad estén contaminados con una ilicitud. Entonces, el segundo marco, que es el relativo a los bienes ilícitos por su finalidad, es el marco excepcional. Es decir, el caso que tú estás planteando es aquel en donde el bien en cuestión no tiene un origen ilícito. O sea, hay un hotel, como tú planteas, hay un hotel en el cual ese hotel tiene unos dueños, y en ese hotel se están practicando una serie de conductas ilícitas relacionadas con lo que es el narcotráfico. El bien inmueble en cuestión, por su origen, no es un bien que ha tenido un origen ilícito, porque como tú muy bien pudiste haber mencionado, es un bien que tiene un título, es un bien que pasó por un proceso de saneamiento, es un bien que ha cumplido con todos los requisitos de la ley inmobiliarias, y por lo tanto tiene un origen lícito. Sin embargo, por su destino ha sido un bien inmueble que ha participado en un ilícito penal de los que refiere la ley de extinción de dominio, que habilitan a que se produzca la extinción de dominio, como es el narcotráfico. ¿Qué sucede en este caso? Aquí existe, y como muy bien ha señalado mi compañera y colega Rosana Vázquez Febrillé, y también Gisela Esmirna, aquí existe entonces una obligación probatoria. ¿Cuál es la obligación probatoria que existe?
los juzgadores tienen la necesidad de demostrar que como se trata de un bien cuya ilicitud se refiere o se procura en razón de la finalidad que se le dio a ese bien inmueble, usted tiene que establecer mínimamente una conexidad entre la persona que es dueña del bien inmueble y la persona que se está dedicando al narcotráfico. Si esa conexidad o si esas conexiones no existen, evidentemente la persona simplemente ha sido alguien que de buena fe o en el marco de una transacción contractual, como pudiera ser la cesión de una habitación o la renta de una habitación, etcétera, etcétera, ha cedido una parte de un inmueble y dentro de esa parte se ha cometido un ilícito penal. Pero, ojo, debe existir para proceder entonces a considerarse como un bien ilícito por su finalidad, debe demostrarse que dicho dueño de dicho hotel ha tenido pleno conocimiento o ha participado como cómplice cediendo dicho inmueble para el fin único de la práctica de la acción relativa al narcotráfico. Si eso en los tribunales no se demuestra, evidentemente no puede hacerse lo que es la extinción del dominio que tiene el propietario, en este caso sobre su bien inmueble, que en este caso es el hotel. Pero ahí viene el tema, Ángel, que me parece, vamos a decir, en el modo descriptivo, me parece muy correcto. Ahora es el tema de lo discrecional que puede ser establecer las condiciones objetivas de que tú pudiste o no tener conocimiento. Porque te pongo este ejemplo muy fácil. Hay muchas personas que se dedican vamos a decir, a hechos ilícitos y para la sociedad son empresarios. Sí. Más yo lo conozco como empresario, hago un comercio con él como empresario. Pero ¿en qué medida esa tercera persona tiene la posibilidad de él, que aquella persona tiene dinero bancarizado, que me ha hecho una transacción, me ha dado un cheque, es decir, no me da dinero en efectivo? ¿En qué medida yo tengo la exigencia como propietario de un hotel, y estamos en ese ejemplo, o como dueño de una guagua de transporte, de controlar la actividad criminal? Entonces, correcto, mira, ese es uno de los elementos a la hora de no solo de la acusación, sino también del juzgamiento, porque veíamos esta semana a la procuradora Miriam Germán, que fue presidenta de la segunda sala, diciendo de que había que tomar esa ley con cuidado porque puede ser utilizada en un momento por los actores de manera inadecuada. Y cuando dijo actores se refirió a todos los actores, no a nadie en específico. Entonces, ¿en qué medida eso ofrece garantías para ti, por ejemplo, que te dedicas en Pedernales a rentar habitaciones y no controla? Pero, por ejemplo, en Pedernales, a propósito de los hoteles nuevos y todo eso, te dedicas en Pedernales a tener hoteles y tú lo que haces es que renta yola para que la gente vaya de las Águilas, pero tú no sabes que hay un tipo que tiene una mujer secuestrada ahí y que es un narcotraficante. Entonces, ¿en qué medida eso ofrece a la persona la plenitud de que yo no me voy a ver en un proceso donde yo tenga la posibilidad de perder la propiedad de mi negocio porque me están haciendo una exigencia más allá de mi posibilidad? Bien, lo que debe entenderse en primer lugar, como te decía anteriormente, el tema de la excepcionalidad. Tú tienes que partir a la creación del esquema de la formación del estándar probatorio por parte del juzgador. Tú tienes que partir de que en razón de que la ilicitud por su finalidad es excepcional, se necesitan de más elementos para demostrar esa ilicitud por la finalidad que lo que se necesitarían para demostrar la ilicitud por el origen. ¿Qué quiere decir esto? El juzgador tiene que partir primero del principio de buena fe, del cual está imbuido la ley. O sea, si tú te fijas, la ley de extinción de dominios, de extinción de dominio, en varios artículos, principalmente me parece que es el 15, habla de lo que es el principio de buena fe, en primer lugar, y luego de ese principio de buena fe vuelve y te establece la buena fe como regla. No sé si tú me entiendes. O sea, la presunción de buena fe es un principio rector dentro de lo que es la aplicación de esta ley de extinción de dominio, y no solamente se encuentra contenida en dicha ley como un principio, sino que también se encuentra contenida como una regla. Entonces, cuando tú trabajas con eso, primero
tienes entonces que establecer que siendo la situación, el marco, segundo, la ilicitud por finalidad, la excepción, el estándar probatorio entonces tiene que ser superior. Hay que traerte más pruebas para demostrar el vínculo que pudiese existir entre esa persona y la persona que se ha dedicado al narcotráfico, y del conocimiento que esa persona pudiera tener de relaciones ilícitas, y también de hasta qué punto, como tú muy bien señalas, es exigible para esa persona tomar medidas con relación a lo que es la detención de la actividad penal. Entonces, por ejemplo, ponte en el caso de un ilícito penal común. Si una persona observa que está aconteciendo un ilícito penal común, como pudiera ser un homicidio, como pudiera ser un robo, la persona tiene la posibilidad de intentar detener esa acción dañosa. Sin embargo, existe la máxima de que nadie está obligado a lo imposible, y los tribunales constitucionales han establecido que todo lo relativo a lo que es la exigencia de que pudiera tener el tercero que observa el acontecer delictuoso, o la persona que tiene la obligación de brindar ayuda en los casos de los tipos omisivos, para delimitar cuando una persona que no da ayuda pudiera ser pasible de que se le condene por un tipo omisivo. Los tribunales constitucionales han establecido que en el momento en que se pone en riesgo la seguridad, la vida de la persona, la integridad física de esa persona, en ese mismo momento deja de ser exigible la ayuda que pudiera dar esa persona en la detención del ilícito. Lo mismo acontecería en los casos de extinción de dominio. Si una persona, aún teniendo conocimiento de que se esté llevando a cabo una acción relativa a lo que es el narcotráfico, haciendo el símil, la analogía con lo que es lo exigible en el caso del deber de cuidado, el deber de protección o el deber de brindar ayuda en el caso de los tipos penales omisivos, si tomamos este parámetro y hacemos la comparación, entonces en el momento en el que se demuestre que una persona para detener la acción tendría que poner en riesgo lo que es su integridad física, su seguridad personal o su vida, en ese mismo momento deja de ser exigible, aún teniendo conocimiento, deja de ser exigible la necesidad de tomar medidas para la detención de esa actividad delictuosa. Entonces, si en un hotel, como tú muy bien has establecido, se está cometiendo una actividad delictuosa, la persona no puede exigírsele que intente detener dicha acción delictiva, si en el momento en el que vaya a detener dicha acción delictiva tenga que poner en riesgo bienes jurídicos como lo son su vida, su seguridad personal y su integridad. Entonces, excelente. Ángel, me gustaría que tú me pudieras contestar, pero nos vamos a ir a una breve pausa, pero luego, antes quiero dejar la pregunta en el aire, Rubio. Correcto. Es con respecto a cuál es la necesidad de una ley de extinción de dominio frente a la posibilidad de lo que puede hacer el país en materia de persecución con la ley de lavado de activos. Pero luego, eso tú me lo vas a contestar luego de esta breve pausa comercial, así que no le cambies. Correcto. Gracias por continuar su sintonía en su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Y los que nos han estado siguiendo y los que se incorporan ahora, pues hemos estado dialogando con el amigo abogado, porque aunque muchos se olviden, a veces en la función pública, Ángel, pero todos somos abogados, Ángel Caraballo, y para mí más que nada presentarlo como docente, porque es un profesor. Y Ángel, te dejamos antes de salir del aire a la pausa, la pregunta de qué podemos hacer con la ley de extinción de dominio o qué se persigue con la ley de extinción de dominio que no puede hacer la ley de lavado de activos. Bien, mira, vamos a hacerlo un poco rápido porque tenemos que tocar ciertos aspectos con relación a esa pregunta, y es el tema primero de la relación de género-especie que podría existir entre la ley de extinción de dominio y la ley de lavado de activos. ¿A qué me refiero? El marco de acción de la ley de lavado de activos es un poco más restringido al marco de acción que se pretende dar en el caso de las leyes relativas a la extinción de dominio. Me explico. Fíjate que haciendo una interpretación, digámoslo así, teleológica de lo que es la norma que establece el lavado de activos en la República Dominicana, lo primero que nosotros nos damos cuenta es que es una ley cuya intención es evitar que los bienes que hayan surgido como producto de actividades ilícitas como son el narcotráfico puedan ser colocados
¿verdad?, puedan ser colocados conjuntamente con bienes de adquisición lícita y a través de un proceso de colocación y de entonces, digámoslo así, una cierta reestructuración de esos bienes, pasen a ser unos bienes que pudiesen considerarse que tengan un origen lícito. Entonces, mientras el lavado de activos lo que busca es prevenir una serie de acciones a través de las cuales se pretende que bienes obtenidos ilícitamente puedan ser entonces diluidos, puedan ser entonces colocados conjuntamente con bienes adquiridos lícitamente, y que la licitud de los bienes adquiridos lícitamente entonces se le traspase a dichos bienes que han sido adquiridos ilícitamente. Entonces hay un marco de acción un tanto limitado, que no es lo que acontece con la ley de extinción de dominio, en donde existen una serie de conductas que van desde lo que es la corrupción hasta lo que es el mismo narcotráfico o hasta lo que es la misma venta de armas, que entonces le da un ámbito de acción un poco mayor. Entonces, otra cosa, que cuando se habla de la ley de extinción de dominios, hay que hacer la salvedad de que la ilicitud en el origen de esos bienes se demuestra, pero no existe la necesidad de que dichos bienes hayan sido colocados de una manera en que se pueda posteriormente presumir que han sido obtenidos lícitamente. Es decir, se busca no solo aquellos bienes que hayan sido producidos, que hayan sido colocados y, digámoslo así, lavados para ser restituidos al patrimonio de la persona que lo ha iniciado a lavar, de una manera que se entienda que son bienes lícitos, sino que también todos los bienes que pudieran estar relacionados con esa persona, hayan sido o no colocados, puedan ser entonces perseguidos y pueda ser entonces extinguido el dominio que tiene la persona sobre esos bienes y restituidos al Estado dominicano. Fíjate que en una actividad ilícita como pudiera ser la corrupción, que es a lo que más se le tiene miedo con la aplicación de esta ley, la persona inicialmente tiene bienes que no tienen necesidad de ser colocados en ninguna parte. ¿Por qué? Porque fíjate, si una persona evalúa una obra y en esa evaluación establece una tasación de cuánto va a costar la realización de esa obra, y entonces se procede a hacer una sobrevaloración del costo de la obra para obtener el excedente, ese excedente no tiene necesidad de ser lavado. O sea, no hay necesidad de colocarlo en ningún lugar porque es un bien que se presume lícito. ¿Por qué? Porque es una actividad que de entrada se entiende como lícita. Construir una escuela, construir un hospital, construir una obra, construir una calle, una carretera, es una actividad lícita. Entonces, lo que es ilícito es la sobrevaloración de esa obra. Pero como esa sobrevaloración no se ha demostrado, no se ha atacado frente a un tribunal, ese bien que se obtiene, ese recurso monetario que se obtiene de la sobrevaloración de dicha obra, no tiene necesidad de ser colocado con otros bienes, sino que la persona simplemente puede atribuírselo a la actividad en cuestión, que es la construcción de la obra. Es decir, yo construyo, me gano un contrato para la construcción de una carretera, yo digo que esa carretera vale, su construcción vale 20 millones de pesos, pero en realidad yo gasto 10 millones de pesos, yo no tengo que explicarle a nadie en principio de dónde surgieron esos 20 millones de pesos, porque ya yo la tasé por 20 millones de pesos. Entonces el proceso de colocación y el proceso de restitución del bien a las manos de la persona que lo intenta lavar no se produce en este caso porque no hay necesidad de lavado. Entonces es un marco de acción más amplio que abarca cierto tipo de actividades que no pueden ser tocadas por la ley de lavado de activos. O sea, fíjate cómo en los casos de corrupción, lo más difícil de probar, y por eso es que son tan importantes estas leyes de extinción de dominio, lo más difícil de probar en los casos en los casos de corrupción, discúlpame, es el hecho de que haya existido un lavado de activos, porque es lo que estamos estableciendo. Una persona que tasa una construcción en un monto específico, tú puedes decir que ha incumplido, que ha prevaricado, tú puedes decir que hay una coalición de funcionarios, tú puedes decir que se han cometido una concusión, una estafa contra el Estado, pero nunca tú puedes decir que ha existido un lavado de activos. Ángel, de verdad que el tiempo, tú sabes que nos aplasta, vamos a utilizar esa palabra, pero ahora tú estabas hablando de un tema, y te invito, si no lo has leído,
a que leas el artículo de Miguel Díaz con respecto a ese tema, porque vamos a dejar la invitación abierta a ver qué día tú puedes más adelante, a ver si lo podemos hacer jueves o qué. Porque ese tema, primero, y te lo voy a dejar antes de irnos ya definitivamente, si podemos nosotros juzgar en materia penal sin que se haya hecho un cuestionamiento de la actividad administrativa propiamente dicha. Primer elemento que te voy a dejar para el próximo encuentro. Sí, porque ahí hay un tema que tú hablaste, del tema del lavado de activos, y es importante establecer cómo se está configurando el tema del lavado para distanciar lo que es el beneficio de una actividad ilícita y lo que es el lavado de activos propiamente dicho. Porque ahí son dos cosas totalmente distintas. O sea, académicamente hay que hacer la distinción. Entonces, mira, nosotros vamos a dejar ese encuentro para que aquí los muchachos no me maten, porque ya tenemos el tiempo encima. Te agradezco dentro de tu gran ocupado tiempo que tú estés acá con nosotros, y vamos a dejar la invitación abierta, y espero que en la próxima Miguel pueda estar con nosotros también para que podamos generar más discusión con respecto al tema. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias a ustedes que han estado por acá. Sigan nuestras redes sociales para que puedan ver este contenido nuevamente, y nos estaremos viendo el lunes a las 7 de la noche en este Ni Más Ni Menos. Hoy, pues dentro de la justicia con Chesnel Calcaño y con el licenciado Ángel Caraballo. Muchas gracias, Ángel, y buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias, Chesnel. Gracias por invitarme y nos vemos pronto.